Buenas noches, Lisa. Hola, buenas noches. Ay, me equivoco. Esta clase es sumamente importante que la conozcan, ¿ya? Para toda su vida laboral, um, por cuanto lo que vamos a ver ahora, si bien ha entrado en vigencia en el sector público con la ley SAPCO y su decreto supremo de responsabilidad del 21.3318A, perdón. Esto entró a fines de la década del 90. ¿Ya? Y también acá lo que se hizo, salió el Estatuto del Funcionario Público. ¿Ya? Antes del 95, antes de que salga la ley de participación popular, las alcaldías, los alcaldes eran designados por el gobierno, igual que el prefecto era designado por el gobierno. Entonces, aquí había una inestabilidad para los empleados, no solo para los 4 primeros niveles, sino para todos, por cuanto lo que se regía eran los famosos memorándums de agradecimiento de servicio, ¿no? Los agarraban, no les gustaba el trabajo de alguien, y lo que hacían era sacar un memorándum de agradecimiento de servicios sin justificar el motivo, ¿no? Decían, simplemente no me gusta el trabajo. Y para respaldar esto es que se ha ido cambiando las estructuras, por ejemplo, los municipios, las alcaldías, estaban con la Ley General del Trabajo, ganaban beneficios sociales. Entonces, para darles estabilidad, dijeron, nos vamos a migrar al Estatuto del Funcionario Público. Entonces, es ahí donde nace este elemento. Cuando nació esto, antes de que nombrarse abogado sumariante, se elegía un tribunal sumariante. Pero con los cambios que ha habido en la ley, ahora se ha quedado con un abogado sumariante. ¿Cómo funciona esto? El mes de enero, en la primera quincena, en realidad es la primera semana de hacer esto, la máxima autoridad ejecutiva de una entidad pública debe elegir entre todos los abogados que hay en la institución a uno que sea de su confianza, para que sea su abogado sumariano. Este abogado va a ser el responsable durante un año, o sea, solo dura en su mandato un año, de todos los procesos ya administrativos, pero del 5º nivel para abajo. Ahora, si sale una responsabilidad administrativa contra la primera cabeza, ¿ya? Entonces, contra la MAE, quien lo procesa es su cuerpo colegiado. Si es la alcaldía, lo va a procesar el Consejo Municipal. Si es el gobernador, lo va a procesar la Asamblea Departamental. Pues esta parte es clave para que exista una coordinación entre lo que es el Consejo. Vamos a hablar como ejemplo de la alcaldía, el Consejo Municipal y el alcalde. Vamos a ver con algunos ejemplos qué pasa en aquellos lugares donde no hay coordinación. Entonces, y donde hay coordinación, porque son temas que se procesan, tanto tema administrativo como penal. Nosotros vamos a analizar lo que es el proceso administrativo y el proceso penal, ¿no? El proceso penal por lo que es el tema de la materia, que es la auditoría forense, pero el administrativo tiene que saber, porque si no se hace esto, ¿ya? Esto provoca de que el despido sea considerado ilegal. En el sector público arrancó con la ley SAPCO, ahora está vigente y se hace con un abogado sumariante. En cambio, en el sector privado, esto se inicia el año 2006. El año 2006 se derogó un artículo del 21060 que la Central Obrera Boliviana hicieron con un pacto de unidad con el gobierno. Derogar ese artículo, que significaba un debilitamiento de los sindicatos, un debilitamiento en el tema de las conquistas laborales, y estimaban de que el trabajador debería tener inamovilidad en su puesto. Y a partir de ello es donde se decide que el proceso o sea, ya no es una actitud unilateral para respirar, sino tiene que ser mediante un proceso. ¿Y cómo se hace este proceso a partir de ese año? ¿Ya?
Aquí no interesa el periodo, es cuando se ha iniciado, todos duran un año, ¿ya? No importa cuándo, puede ser el mes de mayo, ¿ya? Les doy el ejemplo del Banco Unión, era en mayo. En mayo porque por primera vez interpusieron este proceso a partir del 2006 y salió el decreto el 1 de mayo y a mediados de mayo se hizo la elección. O sea, a partir de ahí, todos los mayos se hace esta selección. ¿Cómo funciona? ¿No? El gerente general de la institución agarra y comunica mediante intranet, todos los trabajadores tienen conectado intranet o un correo institucional, y se les dice que tienen en el día la obligación de votar por un miembro que le va a representar durante un año como parte de la relación obrero-patronal. Entonces agarra y se les explica que el personal del 5º nivel para abajo, es decir, ponen el nombre, ¿no?, de jefaturas para abajo, deberán elegir 2 compañeros de jefatura para abajo, y la parte patronal, ya podrán elegir hasta jefaturas, es decir, desde gerente hasta jefatura, también a 2 miembros. Entonces, al finalizar el día, va a haber, entre los miembros más votados, ¿ya?, se va a elegir 4, ¿no? Y entre estos 4 van a elegir un presidente, y el hueco que deja este presidente, por decir, puede ser de la parte laboral, nuevamente eligen uno al día siguiente, ¿ya? Uno. Entonces, aquí se le llama, independientemente, en el banco se llamaba comisión mixta, en la bolsa de valores se llamaba tribunal administrativo, en otra instancia se llamaba tribunal disciplinario, o sea, no importa, pero es la misma opción. Entonces se elige 2 por la parte patronal y 2 por la parte laboral. Entonces, ¿cómo funciona esta situación? Aquí el proceso administrativo del sector público es más complejo, ¿ya?, que pero el esquema casi es similar. Vamos a utilizar como modelo el que se utiliza en el sector privado. La ley establece, tanto en el sector privado como en el sector público, ¿ya?, para lo que es el tema disciplinario, que el inicio de esta acción puede ser de oficio. De oficio es cuando el gerente quiera, cuando el alcalde quiera, ¿no? Han debido escuchar también cuando el comandante de la policía quiera. Entonces, por decir, agarran y dicen, encuentran un policía que hubo violencia intrafamiliar con su esposa. Y el comandante dice, hemos decidido iniciar el proceso administrativo, ¿no? O cuando en la alcaldía de Santa Cruz encontraban algún conflicto de un trabajador, el alcalde salía dispuesto de que se inicie el proceso administrativo. Eso se le llama de oficio, ¿no? Denuncia es cuando alguien presenta por escrito, ya, contra alguien, por haber vulnerado un tema administrativo, una denuncia. Y auditoría es a través de un informe, ya, que si se trata de una institución grande, el asunto es un poco serio, agarran y dicen normalmente, por más de que sea de oficio, que el alcalde instruya, o digo, por ejemplo, el gerente en el banco, la comisión mixta lo que va a pedir es un informe de auditoría para respaldar sus decisiones. Y una vez que se ha determinado esto, ¿ya?, se tiene 5 días. ¿Por qué se tiene 5 días? Por decir, viene el gerente y dice, quiero que le hagan proceso administrativo a tal persona, ¿ya? Entonces la comisión mixta que ha recibido la nota dice, no, queremos que se haga a través de auditoría. La comisión mixta va a pedir al auditor interno o le va a pedir a la misma MAE que instruya al departamento de auditoría de que se haga ese trabajo. Ahora, estas auditorías, pues obviamente no son como las auditorías las prácticas que hacen de auditoría financiera, que tienen que atar todos los papeles de trabajo con marcas, diferencias, todo eso. Son auditorías rápidas, cortas, 2, 3 días duran, ¿ya? Pues esas auditorías van a servir de base. Entonces, una vez que se ha emitido el informe de auditoría, se cuenta con 5 días para que se presente este documento, ya sea al abogado sumariante o la comisión mixta. Y aquí se va a iniciar lo que es la fase sumarial, es decir, se va a dar inicio a este proceso.
Ahí abajito hay una llamada. ¿Qué se hace en esta fase sumarial? El abogado de la comisión mixta, o digo, el abogado de la sumariante o la comisión mixta en el sector privado, ¿qué van a hacer? Disponer el inicio del proceso. ¿Ya? Pues se van a reunir, ellos dicen, ¿empezamos cuándo? Puede mañana, pasado. Entonces agarran y dicen, hay que notificar a las partes con la resolución de apertura del proceso. Esto es como un proceso judicial, como un trámite, que tiene que haber una pauta de inicio. Como todo tiene fechas aquí, ¿ya? Hay que iniciar con algo. Y la parte con la que se inicia es con esta. La notificación a las partes con la resolución de apertura del proceso. Por ejemplo, en impuestos hay un acta de inicio de fiscalización. En auditoría hay un acta de inicio de la auditoría. En materia judicial no se inicia un proceso si no se acepta una denuncia o una querella. A partir de ahí, una vez que se ha aceptado, empiezan a correr los plazos. Ahora, ¿qué puede hacer el abogado sumariante o los miembros de la comisión mixta? Adoptar medidas precautorias. Pueden determinar que al trabajador que lo van a procesar, que se lo suspenda, pero siempre con goce de haberes. La comisión mixta no se puede meter con el salario de nadie, ¿no? Empezando este proceso. Entonces puede disponer que sí, se le va a dar suspensión de hasta 30 días, pero siempre gozando de sus salarios. También la comisión mixta puede determinar, en coordinación con el trabajador, que salga de vacaciones, ¿no? Es decir, de que se le va a dar tiempo para que asuma su plena defensa, ¿no? Su plena defensa y que lo haga así con tranquilidad, sin estar trabajando. También la comisión mixta puede determinar dotación a otra área funcional. Puede ser una institución donde haya varias áreas y cada área tenga una secretaria. Y si el conflicto es entre la secretaria y su jefe o jefa, puede disponer que se dote el personal de una unidad a otra. ¿Ya? Y en los casos en los que no hay posibilidad de hacer dotaciones y declarar suspensión o vacación, lo que se hace es, perdón, no se puede sacar vacaciones, lo que hacen es suspender, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los porteros, las instituciones solo hay un portero. Entonces ese portero, si va a ser suspendido, alguien tiene que hacerse cargo. Entonces la comisión mixta o el abogado sumariante determina que se contrate eventualmente a una persona para que se haga cargo de esas funciones. ¿Ya? Ahora bien, todo esto se hace antes de que inicie el juicio. ¿Qué sucede posteriormente? ¿Ya? 5 días después de que se ha hecho todo este procedimiento de la fase sumarial, o sea, tienen 5 días para hacer esto, notificar a las partes con el inicio, tienen que hacer las medidas precautorias, tienen que hacer el nombramiento, pedir el nombramiento del personal eventual, etc. Una vez terminada esa fase, se va a trasladar esta información para iniciar un periodo de evaluación de pruebas, ¿ya? Que va a durar 10 días de pruebas de cargo y de descargo. Por si acaso son 10 días hábiles, ¿ya? Todos estamos hablando de días hábiles. Ahora, ¿qué se hace en esa fase, ¿no? de la prueba sumarial? Aquí hay una llamada donde dice evaluación pruebas de 10 días, que es la llamada número 2. Esa llamada número 2 se hace lo siguiente. El abogado sumariante o la comisión mixta lo que va a hacer es evaluar las pruebas de cargo y de descargo. Es decir, que a la persona que ha, por decir, denunciado algo, le va a decir, ahora presente sus pruebas y adjunte todo lo que tenga. Y al trabajador le va a decir, presentar tus descargos, es decir, defendete presentando toda esta documentación. Ahora, una vez que se ha hecho esta evaluación, ¿ya? De cargo y de descargo,
Esta comisión mixta o el abogado lo que va a hacer es, va a pronunciar una resolución. En el caso de que determine responsabilidad, ¿no? Y va a determinar lo que es la sanción. O sea, ¿cómo funciona esto? Hemos dicho que aquí hay un informe de auditoría, por ejemplo. Puede ser que la Contraloría haya hecho este informe de auditoría y la Contraloría ha determinado la existencia de indicios de responsabilidad administrativa. Si es sector público, quien se va a pronunciar sobre esto es el abogado sumariante. Entonces, el abogado sumariante, ¿qué va a hacer? Es determinar la responsabilidad y establecer las sanciones. El informe de auditoría no establece las sanciones, simplemente dice que hay indicios de responsabilidad. Y ya sea la comisión mixta, ya sea el abogado sumariante, son los que van a establecer las sanciones. Y también van a notificar a las partes con la resolución. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Ya? Una vez que se ha hecho la evaluación de las pruebas de cargo y de descargo, se tiene 5 días después de eso para emitir la resolución. Y esta resolución puede ser de rechazo. Decir de que no corresponde a este tribunal, por ejemplo, sumariante, llevar al proceso esa denuncia. Si en el sector privado hay cada denuncia medio absurda, porque como les dije, para que haya esto necesariamente tiene que haber reglamento interno de personal. Y si no hay reglamento interno de personal, esto no funciona, no hay, no se puede hacer. ¿Ya? Entonces la resolución puede agarrar y decir rechazo, ¿ya? Que no corresponde a este proceso y que, o a esta comisión, y que se vaya a su jefe. Por decirles algo, una persona se ha quejado del mal comportamiento de uno de sus dependientes y le pide al gerente de que lo procese. Entonces, cuando se hace toda esta evaluación, dice la comisión, no corresponde que nosotros saquemos sanción, rechazamos. Que la haga su jefe. Y su jefe seguramente va a tener algunos límites para emitir las sanciones, ¿no? Como ser llamada de atención, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta comisión mixta también puede hacer una llamada de atención, puede hacer una severa llamada de atención. En los casos en el que el reglamento interno de personal diga 3 severas llamadas de atención, da lugar a despido. Entonces, estos sí son procesos donde va a haber una severa llamada. También puede haber una resolución de sobreseimiento. Es decir, todo lo que se ha denunciado es infundado. Por lo tanto, no encontramos materia para sancionar. También puede haber una resolución de multa, ¿ya? Y la multa es hasta el 20% del salario. Entonces, ¿qué pasa? Les daré aquí 2 ejemplos. Uno, bueno, en el sector público, los dos, ¿ya? Y en las mismas circunstancias. Resulta que un alcalde en Cochabamba, que tenía mayoría en el consejo, la Contraloría saca responsabilidad administrativa contra el alcalde por no haber implantado las recomendaciones de control interno de los informes anteriores. Entonces, ese informe de la Contraloría, que es, si se fijan, es la parte del requerimiento, tiene que evaluarse y sacarse sanciones. Entonces, el Consejo, que ha evaluado este informe, determina sancionar al alcalde con una multa del 1% de su salario descontable en 4 o 5 meses, entre 3 y 5 meses. O sea, ¿por qué? Porque el alcalde tenía vínculos con él. No sé. ¿Y qué pasó con el anterior alcalde con leyes? La Contraloría igual sacó un informe de responsabilidades contra el alcalde y el Consejo Municipal ha sacado responsabilidad de la multa, Consejo, o la suspensión de 60 días. Lo suspendió por 60 días. Y cuando ya iba a volver, aparece otro informe y lo devuelven a sancionar con otros 60 días. Hasta que al final denunció y dijo ya, a este paso nunca voy a volver. Por lo tanto, no tenía ningún respaldo en el consejo. Todo lo que hacían era sancionar, ¿ya? Entonces, la multa es hasta el 20% de un salario. Y la suspensión hasta 30 días. Esto para los empleados del 5º nivel para abajo. Esto es para empleados del 5º nivel para abajo. En caso del alcalde, quien lo va a procesar ya no es el abogado sumariante, es el Consejo Municipal.
Si fuera el gobernador, es la asamblea departamental. Entonces, la suspensión es hasta 30 días. Ahora, ¿qué pasa con el nivel 2, 3, 4? ¿Ya? Como son de libre nombramiento o designados, si al alcalde no le gusta su trabajo, los despide y listo, no hay ningún problema. Ha debido notar, por ejemplo, en esa etapa de crisis de la alcaldía, nombran alcaldesa, no sé cuál el nombre aquí, en este momento, pero ella agarra y cambia todito los ejecutivos de la alcaldía. Entra Tellería, otro suplente, y cambia todito el personal. Vuelve Leyes un tiempito y vuelves a contratar a suplente. Entonces, ¿por qué? Porque del segundo, tercer y cuarto nivel son de libre nombramiento y se puede disponer de esos cargos. Y finalmente está la destitución. Esta comisión mixta puede determinar la destitución sin beneficios sociales o con beneficios sociales. ¿Ya? Entonces, vamos a ver más adelante cómo afecta este tema. Ahora, ¿qué pasa ya con estas resoluciones? No, primero hablaremos del sector público. En el sector público hay un recurso de revocatoria. Entonces, ¿contra quién se hace esta revocatoria? Dice contra la resolución, ¿no?, emitida por la autoridad administrativa. La autoridad administrativa es el abogado sumariano. El servidor público o empleado público afectado puede interponer recursos de revocatoria. ¿Contra quién dice? Este recurso se presenta ante la misma autoridad administrativa, es decir, ante el mismo abogado sumariano. Y este abogado sumariante, que le está seguramente recordando, indicándoles, sabe que yo presento esa revocatoria, y este abogado puede revocar, anular, confirmar y desestimar. ¿Qué pasa si confirma? Si es caso de la alcaldía, esto va ante la MAE, ante el alcalde. El alcalde puede revocar, anular, confirmar y desestimar. Y ahí termina. ¿Qué pasa en una entidad descentralizada, por decir en impuestos Cochabamba? Entonces, al que le ha sacado de impuestos Cochabamba es un abogado sumariante de Cochabamba. Este puede recurrir ante el mismo abogado, ante el gerente departamental de Cochabamba, ante el gerente nacional, ante el directorio, ante el presidente, ante el viceministro y ante el ministro. ¿Ya? ¿Por qué? Y cada uno puede revocar, anular, confirmar, desestimar. Ahora bien, ¿qué pasa con estas resoluciones? ¿Qué efecto? Pero dice, es efecto de la resolución definitiva. ¿Ya? Definitiva vendría a ser, en este caso, como es del sector privado, esta resolución. Esta es la definitiva. ¿Ya? En el sector público hay recursos. Primero es de ejecución inmediata. ¿Ya? Es decir, que lo que ha dispuesto la comisión mixta o el abogado sumariante debe cumplirse y acatarse. ¿Ya? ¿Quién se encarga de acatar? Recursos humanos o el gerente general. Ahora, ¿qué pasa en la interposición de otra demanda? ¿Ya? Esta no suspende la ejecución del proceso administrativo. Es decir que, por ejemplo, ¿qué pasa en un proceso civil? ¿Ya? Un proceso civil, por decir impuestos nacionales, esto es un caso real, decide notificar a un contribuyente después de haber hecho fiscalización, era resto contribuyente, y le encuentra reparos. Le notifica, y este contribuyente que tiene que responder a esa acción, ¿ya?, dentro de los 15 días, como es una acción judicial, este decide interponer otra demanda, ¿ya?, porque en esos días lo habían nombrado parte de Graco. Entonces, inicia una demanda contra impuestos para decirles que se pongan de acuerdo ante quién se va a defender, ante quién va a presentar descargos, ante Graco o resto contribuyente. Entonces, esto hace que el juicio de impuestos se pare. Y eso ha tardado entre 8 y 10 años para resolver ante quién debe presentar descargos, ante Graco o ante la administración resto contribuyente. Entonces, ¿qué ha pasado esos 10 años? Se ha parado el juicio. Lo mismo ocurre en materia penal. Ustedes han debido escuchar, normalmente dice, se suspende juicio oral contra exalcalde porque su abogado no puede. O suspenden juicio contra la presidenta del año anterior, hace 2 años, por tanto motivo. Se suspende. Este proceso administrativo no se suspende, sigue los plazos, sigue corriendo.
Por más de que uno de los miembros del tribunal sumariante o el abogado le inicie una acción por calumnia, por difamación, por falso testimonio, por cualquier motivo, eso no prospera. O prospera, pero el juicio, el proceso administrativo continúa. Ahora, ¿qué pasa si el jefe no quiere dar curso a la resolución de la comisión mixta? Y este es un caso real. En el banco estaban procesando a la secretaria de la gerente, y cuando la notifican a la gerente, dice, no, imposible, yo no me puedo quedar, ella es de mi confianza y se queda. Entonces, la comisión mixta agarra, le manda una carta y dice, si usted no cumple, nos vamos a quejar al directorio. Y el directorio va a sacar sanciones contra usted. La va a notificar ante la ASFI, de todas las instancias. Entonces, si no cumple, sale infracción contra usted. Es de obligatorio cumplir. Dice, el servidor público o empleado designado como autoridad administrativa no podrá excusarse ni ser recusado. ¿Qué significa esto? A ver, este es un caso real. En la Contraloría, el Contralor decide nombrar abogado sumariante al auxiliar de la Unidad de Servicios Legales, que en nivel en la oficina legal era el cuarto, porque había el gerente legal, había el supervisor legal, había el abogado junior, y después de eso venía el auxiliar. A ese auxiliar, ¿no? Entonces, este auxiliar agarra y dice, no, mucho trabajo para mí, no tengo esa experiencia, y le manda una carta al Contralor agradeciéndole por haber nombrado. El Contralor le dice, no puedes excusar, te han nombrado y tienes que cumplir eso. Lo mismo ocurre con la comisión mixta. Ellos han sido electos, no ha habido campañas electorales, nada, ha salido tu nombre y listo, eres. No puedes decir no tengo tiempo por motivos de trabajo, por motivos de familiares, no puedo dedicarme a esto. No, no puede. Ya no puede excusarse. Y tampoco puede ser recusado, ¿no? Por ejemplo, cuando de La Paz deciden hacer un proceso contra el gerente legal de Cochabamba, Unidad de Servicios Legales, y este gerente dice, pues, ¿cómo mi auxiliar me va a procesar? Y manda una carta recusándolo. Y la respuesta es de que no se lo puedes recusar. ¿Ya? No es lo mismo que un juicio civil o un juicio penal. ¿Ya? En el penal van a ver juez se excusa, fiscal se excusa, fiscal apartado del caso, juez apartado del caso. ¿Ya? Para que tengan una idea nada más, esto en materia penal, de un juicio que nosotros llamábamos de bagatela, porque es un juicio sin mucha importancia, ¿ya? Es de que Tuto Quiroga se expresó mal del banco, indicando que estaba utilizando dinero de la corrupción de Venezuela, ¿no? Entonces, eso es hablar mal del sistema financiero, y el banco le inició una acción por difamación y calumnia. Han pasado 2 años antes de que un juez admite ese proceso. Todos eran recusados, ¿ya? Por algún otro motivo, ¿ya? Porque eran nombrados en su gestión, porque eran amigos, porque eran del partido, porque cualquier cosa, pero eran recusados. Pero en materia administrativa no se puede recusar a nadie, ¿ya? No se puede decirle que sea parte del caso. Y la resolución definitiva es inapelable, ¿ya? ¿Qué significa? Que ahí terminó, no hay más don. Y con esto es lo que se denomina el agotamiento de la vía administrativa, ¿ya? Esta es una descripción del Decreto Supremo 26237, que modifica el 23318A, que es de responsabilidades. Dice, con la resolución que resuelve el recurso jerárquico, queda agotada la vía administrativa, toda vez que esta resolución no admite recurso posterior. Significa que después de esto no se puede hacer nada, ¿ya? Y aquí quería darles el ejemplo de este caso, de una decisión de la comisión mixta, en un caso que en Santa Cruz, en la sucursal en Santa Cruz, habían hecho un forado de unos 50 metros tratando de llegar a la bóveda del banco, ¿no? O
los paraguayos. Y por mala suerte para estos señores, una noche, una ráfaga de viento entró al túnel y como sifón hizo desprenderse las cerámicas del piso del banco. Entonces detectaron que era un túnel que estaban haciendo para robar. Entonces va auditoría interna, va riesgos, va todos a evaluar. ¿Por qué no han funcionado las cámaras de seguridad? ¿Por qué no funcionaban los sensores sísmicos de movimiento? ¿Por qué no tanto el sensor sísmico como el sensor de movimiento? ¿Por qué no ha estado dentro de los controles el manejo de lo que es la bóveda? Y cuando se le pregunta de los planos se le prestaba a medio mundo. Entonces, el resultado del informe de auditoría y de la unidad de riesgos era de que este gerente había puesto en riesgo 40 millones de dólares que había en la bóveda. Entonces decide la comisión mixta destituirlo sin derecho a beneficios sociales. Entonces se lo despide y este señor hace un proceso laboral. Y el juez dice, no me voy a ir yo contra la resolución de la comisión, pero quiero exhortar por este funcionario que ha trabajado 30 años en el banco y no es justo que se vaya sin ganar un peso. Y la comisión mixta ha dicho, no, ya está sancionado, no podemos hacer nada. No se cambia por nada. Ahora, ¿qué pasa ya en estas otras instancias? Muchos argumentan y dicen, no somos empleados públicos, la universidad pública, los profesores no se les gusta que se les diga servidores públicos. Esos son sectores especiales, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Servicios Exteriores, cada uno diplomático. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay un reglamento interno, por lo tanto, no se puede nombrar una comisión o no se puede nombrar un abogado, sumariano. La universidad, por ejemplo, no tiene esto. Entonces, ¿qué hace cuando un trabajador tiene conflicto? Se agarra y directamente va a la justicia. No hay proceso administrativo. Se va a ir directamente, ya sea a un juicio o a un tema conciliatorio ante la Dirección del Trabajo. Lo mismo ocurre con las Fuerzas Armadas, con la policía. Alguna vez han debido escuchar que va a ser sometido a la justicia militar o va a ser sometido a la decisión de la justicia en la policía. Entonces, ¿quién decide esto? La policía. No se le puede hacer un proceso administrativo externo. ¿A qué nos referimos? A ver, les doy un ejemplo. La Contraloría hizo un informe de auditoría de la fábrica de municiones y encuentra responsabilidad administrativa y civil del gerente. Entonces, las Fuerzas Armadas deciden que la parte administrativa no se le va a hacer un proceso administrativo común y corriente como este, ¿ya? Sino se lo va a someter a la justicia militar. Pero la justicia militar solo es el proceso administrativo, no es justicia penal y no es justicia civil, es proceso administrativo. Ese se llama su proceso interno. Lo mismo ocurre cuando encuentran un policía que ha cometido alguna infracción. Por ejemplo, del otro día encontraron a una sargento que en Santa Cruz ha participado de un asalto. Pues sale a la prensa y lo primero que hace el comandante de la policía en Cochabamba, la máxima instancia, dice, la estamos suspendiendo y la vamos a someter a un proceso disciplinario interno. ¿Qué significa eso? Que se le va a hacer su proceso interno, pero es de carácter administrativo. 2 días después o 3 días después, la hemos suspendido, ¿no? Y no la hemos suspendido, sino la hemos destituido, le hemos dado de baja, porque le han hecho un proceso administrativo. Eso no implica de que le hagan el proceso penal. Las víctimas que han asaltado, no implica que no le hagan. Pueden hacer, pero esto que estamos hablando es netamente administrativo, ¿ya? Es tema disciplinario. La máxima sanción, hemos visto, aquí está la gradación de las sanciones. Las sanciones pueden ser desde una llamada de atención hasta una destitución. La comisión mixta define si va a ser destitución con beneficio social o sin beneficio social. Si va a ser suspensión con goce de haber o sin goce de haber. Que si va a haber multa, va a ser hasta el 20% máximo.
Entonces, esto es cómo funciona el proceso. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está clarito? Entonces, sí, ¿Sí? licenciado, Ok, ya. Bien, lo prácticamente que voy se puede hacer varios procesos, ¿no? De un mismo problema, por así decirlo. claro, claro. Al otro día se ha fallecido una persona que era director del Fondo Indígena, 252 procesos. Imagínense, o sea, se hace de uno, ya ni años cuántos tiene. A ellos les interesan hacer el penal, ¿no es cierto? Bueno, ya no corresponde el administrativo porque ya no es ex, ¿no? Ex senadora, ya no corresponde al otro, pero se hace, pero si es un funcionario hasta el quinto nivel, el quinto para abajo, hay que hacer esto. Si no, cualquier juicio que les hagan van a perder. Hemos empezado esta materia viendo los derechos que tienen los trabajadores, que la justicia tiene que fallar siempre a su favor. Eso es lo que ocurre en la universidad. Cualquier persona que le haga juicio a la universidad le gana, porque la universidad no tiene nada de esto. ¿Ya? Entonces, no es un problema que digan la justicia falla, pues, siempre no. O sea, la ley y la constitución dice que beneficia al trabajador. Entonces, lo que tienen que hacer las instituciones es hacer sus reglamentos internos, pero que esté debidamente amparado de todo. Hay empresas en el sector privado, por ejemplo, en su reglamento interno, dentro de prohibiciones, tienen hacer uso del teléfono, por ejemplo, para llamadas particulares. ¿Ya? Estar en el área, digamos, del comedor en horas no establecidas, salir sin permiso, o sea, cosas que se les puede procesar de todo y de nada, ¿ya? Pero tiene que estar escrito, ¿ya? Si no está escrito, no funciona. Ahora sí, ¿alguna pregunta, alguna duda más? Bien, hasta el día miércoles, cuídense, que estén bien.